preciosa o su esencia, y creo que cada testimonio nos ha tocado de forma especial. Estamos leyendo, ¿verdad? Varios comentarios en YouTube de personas que se están, ¿verdad? Han sido identificadas con lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Nuestra hermana Giselle Cruz dice: wow, me he escuchado todos los testimonios desde ayer y me he gozado, pero este ha hecho llorar. Pido oración por mi hermano que está en el homosexualismo y yo sé que todo Dios lo va a libertar. Amén. Así lo creemos. Oraremos por tu hermano. Miss Rey dice: tus palabras me impartan fe y esperanza, aunque soy creyente, pero luchamos con tantas cosas y nos visita la desesperanza. Amén. Sabemos que estamos siendo edificados de forma especial y Dios lo hará, así como lo hizo con José. Sabemos que Dios lo hará con su vida. Usted tiene un hijo, un hermano, un familiar que esté luchando con estas ataduras, póngaselo en las manos de Dios, pero no deje de pelear, preséntelo en oración y entienda y crea que Dios lo va a hacer. Así como Él lo hizo, tuvo esa experiencia, mira qué precioso, que no tan solo Él fue libre, pudo ser libre, sino que también la persona al cual, ¿verdad?, él era su pareja en ese momento, también fue libre al mismo momento. Es que las cosas que Dios hace son hermosas y nos gozamos con este poderoso testimonio. Y ahora, ¿verdad?, este penúltimo testimonio, ya casi terminamos este segundo día de maratón. Nuestro hermano y nuestro amigo, nuestro hermano Manuel Vélez Acosta, también nos estará testificando de la grandeza del Señor. Ya está por aquí. Rápidamente lo unimos para que él sea dando palabras de saludo y él nos cuente las grandezas de Dios en su vida. Amén. Dios te bendiga, mi hermanazo. Amén. Dios me los bendiga mucho, Luisito. Felicidades a Maranata. Gracias por la oportunidad que nos concede poder estar acá. Felicitamos al equipo de Maranata, felicitamos a todos y cada uno de los que componen el Ministerio Maranata por estos 10 años. Y para mí es un privilegio y un honor poder estar acá con ustedes. Amén, amén. Así que las redes son tuyas, estoy aquí contigo, mete mano y sabemos que nos vamos a usar en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, como bien dijo nuestro hermano y amigo, amén, Pastor Luis Hernández. Respondo en nombre evangelista Manuel Vélez Acosta. Estamos acá en la ciudad de Boston, Massachusetts. Amén, junto a mis pastores Víctor Vega y Mari Betancourt. Gloria al Señor. Reciba un saludo y un abrazo de ellos y felicidades también de parte de ellos al equipo de Maranata. Amén. Y para mí es un privilegio poder estar acá y poder contar, amén, en este tiempo que nos han concedido de las grandezas del Señor. Gloria al Señor. Amén. Sabiendo que todavía Dios hace milagros, que todavía Dios restaura, que todavía Dios levanta. Amén. Y vivifica por medio de sus palabras. Antes de entrar de lleno a esto, quiero leer una palabra que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4. Verso 2 dice de esta manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Gloria al Señor. Amén. Y quiero comenzar este testimonio, este privilegio que me han concedido en esta noche, en esta tarde. Amén. A la edad de 6 años, si mi mente no me es infiel, recuerdo que estábamos en el cumpleaños de mi hermana mayor y en ese momento recuerdo que sucede algo muy impactante en el que mi papá está en la parte de abajo discutiendo con un muchacho y cuando pasó esto, este hombre le quita la vida a mi padre frente a nosotros en el cumpleaños de mi hermana. Y yo presencié todo esto, amén, en el balcón de la casa. Presencio todo esto. Recuerdo cuando este hombre le quita la vida, cuando mi padre cae al suelo, todas estas cosas. Y esa imagen quedó plasmada en mi vida a tal manera que mientras iba creciendo en el transcurso de los años, la juventud, y mientras iba creciendo, aunque la gente no podía ver el odio y el rencor
que tenía en mi corazón y que cargaba dentro de mi corazón por causa de lo que sucedió con mi padre, manifestaba esto, amén, haciendo cosas ilícitas y cosas que no se podían, amén, hacer. Gloria al Señor. Y tal vez no hablaba con mi madre, tal vez no hablaba con nadie cómo yo me sentía, de cómo el odio y el rencor por causa de esto llenaba mi corazón de maldad, de odio, cada momento mientras iba creciendo. Amén. Que mi pensamiento y mi mente siempre era hacerle lo mismo a aquellos que se pongan en mi camino, o tal vez hacerle lo mismo que le hicieron a mi padre, no porque quería, sino porque ese odio y esa falta de perdón y ese rencor crece en mi corazón a tal manera que, que sucedieron muchas cosas en mi juventud. Gloria al Señor. Y hablando de esto, hablando de la falta de perdón y la falta de esto en mi corazón, cuando tú creces con falta de perdón, cuando tú creces con rencor, cuando hay odio, rencor en tu corazón, tal vez por lo que te han hecho, tal vez por lo que alguien, amén, hizo contigo en contra de ti, y tú comienzas a dejar que esa falta de perdón y ese rencor y ese odio comience a ser nido en tu corazón, amén, a tomar espacio en tu vida. Comienzas a crecer y a ver las cosas de una manera bien diferente. Y creemos, y yo creía, claro está, que lo que yo estaba haciendo era bien y que lo que yo estaba haciendo me hacía sacar eso. Y era todo lo contrario, porque mientras hacía eso, me estaba destruyendo por dentro yo mismo. Me estaba destruyendo por dentro yo mismo porque ciertamente hacía lo que hacía, pero la falta de perdón y el odio y el rencor todavía estaban ahí. No lograba quitarme eso del corazón. Esa imagen de cuando matan a mi padre estaba presente siempre ahí, y recordaba en aquel momento cuando este hombre, en medio de una discusión, le quita la vida a mi padre, y esa imagen estaba siempre ahí presente, martillando mis pensamientos ahí siempre. Y cada vez que esto venía a mi pensamiento, venía a mi vida, era como si algo me dijera, haz lo que tú quieras para que seas feliz. Pero más sin embargo, hacía lo que hacía y nunca encontraba una felicidad. Al contrario, siempre, como decía, me hacía daño yo mismo por la falta de perdón. Y quería comenzar de esta manera porque cuando nosotros crecemos con falta de perdón, con rencor, odio en nuestro corazón, pensamos que estamos haciendo bien, pero la realidad de esto es que nos destruimos nosotros mismos, destruimos nuestra vida por completo, destruimos, amén, nuestra vida espiritual por completo, ya que la falta de perdón, el odio y todas estas cosas que crecen y que no dejamos salir de nosotros, amén, comienzan a atesorarse y a crecer a tal grado que llega el momento en que ya no crees en nadie, que llega el momento en que no crees ni en ti mismo, que llega el momento que te encuentras en una situación crítica, adversa, donde crees que no hay salida. Comencé a crecer con esto y vengo de un residencial en Puerto Rico, residencial muy grande y conocido en Puerto Rico, gloria al Señor, y comencé a crecer en esto y por este odio, este rencor, cogí unos malos caminos, siempre, amén, siempre escuchaba la palabra del Señor, siempre alguien me hablaba, siempre alguien compartía conmigo de lo bueno que era el Señor. Incluso tenía familias alrededor de mí que siempre me hablaban de Dios, un Dios te bendiga, y me invitaban a la iglesia. Claro está, en ocasiones llegué a ir a la iglesia cuando pequeño porque me llevaban. Y siempre tuve ese temor de Dios en mi corazón, aunque no le servía, aunque no lo conocía, pero por la semilla que habían sembrado los demás, siempre tuve ese temor de Dios en mi corazón. Y creo que esa semilla fue muy importante para mi crecimiento, y aún con las cosas que hacía, que yo creía que me las sabía todas, pero
ahora pude entender que siempre fue la misericordia y la gracia de Dios que nos sostuvo en todo momento. Y quería hablar de esto, no quiero entrar en muchos detalles, pero crecí en una juventud muy, por decirlo así, malos caminos, malos pasos, tomando consejos negativos, siguiendo pasos negativos de otros, creyendo que estaba haciendo las cosas bien cuando no era cierto. Y a la figura paternal faltar en ese momento de mi crecimiento cuando joven, empecé a refugiarme en figuras que yo creía que me iban a cuidar y que yo creía que los consejos que ellos me daban eran los correctos y los seguía, porque siempre faltaba esa figura paternal. Cuando hay ausencia de figura paternal en la vida del ser humano, en la vida de un joven en crecimiento, siempre hay una escasez de consejos y uno se refugia en diferentes figuras paternales que creemos que nos hacen bien, y claro está, son mentiras de Satanás para hundirnos en el pecado y en lo malo, amén, que quiere traer para nuestra vida. Pero haciendo la historia larga, corta, pasan muchas cosas en Puerto Rico. Caigo en la cárcel de Puerto Rico a corta edad. Caigo en la cárcel de Puerto Rico, allá en la cárcel de Salinas. Recuerdo como hoy estaba allí y mientras estaba allí comenzó la ansiedad y la depresión a atacar mi mente, mi corazón terrible, porque nunca había caído preso y cuando estaba encerrado comencé esa ansiedad, amén, fuertemente en mi vida. Y recuerdo que intenté quitarme la vida cortándome, gloria al Señor, y la primera vez que intenté, recuerdo que el guardia estaba pasando por la puerta y me vio y abrió la puerta y me quitó lo que tenía en las manos. Y el mismo guardia comenzó a hablarme. No reportó nada, pero comenzó a hablarme y comenzó a darme palabras que mientras me aconsejaba, yo sentía paz en mi corazón. Pasaron todas estas cosas, estuve en diferentes lugares, en diferentes cárceles en Puerto Rico. Llega el momento en que vengo para Estados Unidos. A la edad de 17, 18 años, vengo para acá, para Estados Unidos. Y recuerdo que ella había conocido a la que es actualmente mi esposa, Sacha Rodríguez. La había conocido a ella allá en Puerto Rico, en Toa Baja, Puerto Rico. Y mi esposa era apartada, ella conocía del Señor desde niña. Y conocía al Señor, yo nunca lo había conocido. Y recuerdo cuando yo estoy acá en Estados Unidos, mi esposa todavía está allá en Puerto Rico. Y ella fue para una cita, y esta cita era una muchacha que la estaba atendiendo y era atea. Esta muchacha no me conoce, no conocía a mi esposa. Ella está en la cita y cuando mi esposa entra para la cita, me cuenta que mientras ella está hablando en el diálogo, la señora que era atea sacó una Biblia del escritorio y la puso encima del escritorio, sin conocerla, sin conocerme a mí, ni sin conocer los planes que teníamos de que yo la quería mandar a buscar para Estados Unidos, entendiendo, claro está, que Dios estaba siempre en medio de todo. Y esta mujer saca una Biblia, la pone encima de la mesa y le dice a mi esposa: con el hombre que estás pensando irte, vete, porque ese es el indicado que Dios tiene. Mi esposa, entendiendo, siendo apartada, que era Dios el que estaba hablando a través de los labios de esta mujer que no creía en Dios, según ella. Gloria al Señor. Amén. Ahí entonces comienza la travesía de que ella viene para acá, estamos en Estados Unidos. Y Dios seguía hablándome de diferentes maneras, con diferentes personas, con diferentes, amén, pastores, evangelistas, diferentes personas que Dios movía. Amén, incluso con mi esposa también me hablaba, de diferentes maneras Dios me hablaba, pero yo hacía caso omiso en lo que Dios me hablaba. Recuerdo que esta tarde mi esposa me dice: vamos para la iglesia. Y yo le digo: yo no voy para la iglesia. Y me dice: vente, acompáñame. Le digo: vamos para la iglesia, te voy a acompañar. Porque la pastora de esa iglesia, en paz descanse, la sierva del Señor, recuerdo que la conocíamos y me gustaba como ella hablaba. Y recuerdo que vamos a la iglesia porque yo quería solamente acompañar a mi esposa. Estoy en la parte de atrás de la iglesia sentado. Cuando se acaba el culto, la pastora me llama y me dice: ven acá. Y yo paso al frente donde ella.
Y me dice, no viniste por casualidad, sino porque Dios te trajo. Y le dije, yo vine a acompañar a mi esposa. Cuando ella me dice eso, la toma el Espíritu. Y cuando la toma el Espíritu, Dios me dice a través de ella, te estoy llamando con cuerdas de amor y no me estás haciendo caso. Esta es la última vez que te llamo. Si sales de aquí y no oyes mi voz, te doy por donde más te va a doler. Y esas palabras se me quedaron en mi mente y en mi corazón fuerte, mas sin embargo la dureza de mi corazón no me dejó aceptar al Señor en esa noche. Estaba cegado por el enemigo. Salgo de la iglesia, no salí con el Señor. Le dije, solamente ore por mí. Cuando pasa, creo que si mi mente no es infiel, una semana, pasó una semana y en esa semana sucedió algo donde yo vivía, acá en Estados Unidos, que había sucedido algo en el building donde yo vivía. Los guardias me habían arrestado, habían cogido unas armas afuera, en la escalera había sangre mía, había sucedido algo terrible y me arrestan y me llevan. Cuando me arrestan y me llevan, recuerdo como hoy que mientras estoy en la celda, en el cuartel, el guardia viene para donde mí. Recuerdo que era un guardia hispano, viene para donde mí, me dice, Manuel, te tengo una mala noticia. Y yo le dije, ¿qué más mala noticia tú me puedes dar cuando yo estoy aquí? Dime qué pasó. Y me dice, pues lamento decirte que tu hijo de 8 meses de nacido se lo acaban de llevar de tu casa para otra familia. Cuando él me dijo eso, yo caí de rodillas en aquella celda y esas palabras, amén, martillaban mi mente en aquel entonces. Esas palabras que me decía, si no oyes mi voz esta vez, te doy por donde más te duele. Comencé a llorar, caí de rodillas y le dije, Señor, por favor, yo te pido que tengas misericordia, por favor, ten misericordia. Recuerdo que mientras le pedía misericordia a Dios en aquella celda, pensando en dónde estaba mi hijo, en qué manos estaba mi hijo con 8 meses de nacido. Se lo habían llevado para otra familia, mi esposa destruida, yo destruido, bajo depresión, ansiedad en la cárcel. Llego a la cárcel tratando de quitarme la vida, me meten en una celda con otra persona. Recuerdo que llego a la cárcel esa noche a las 10 y algo de la noche, me meten en una celda. Cuando me meten en la celda, había un hombre en la cama de abajo y yo estoy parado en la puerta y ahí iban a trancar a todos los presos. Y recuerdo como hoy que mientras estoy allí, había un hombre que yo no conocía, que yo nunca le pedí nada, pero este hombre se acerca a la puerta de mi celda y me tira debajo de la puerta un radio. Cuando me tira el radio debajo de la puerta, este hombre me dice, mientras va caminando para irse para su celda, me dice, coge ese radio y óyelo, porque hay una emisora cristiana. Yo nunca le pedí un radio a nadie, yo nunca le pedí nada a nadie, no conocía a este hombre. Mas, sin embargo, este hombre me tira el radio debajo de la puerta y me dice que hay una emisora cristiana. Me dice, hay una emisora cristiana, úsalo, me lo das mañana. Recuerdo que me subo a la cama de arriba, porque el de abajo ya está, el muchacho de abajo ya estaba dormido. Cuando me pongo la radio, estoy escuchando la emisora cristiana. Recuerdo como ella era una mujer, una dama. Y mientras ella estaba predicando, estaba diciendo cosas que yo me identificaba con lo que ella estaba hablando. Diciendo cosas que yo me identificaba con lo que ella estaba hablando. Y mientras ella hablaba, yo me quité un audífono, tenía los dos puestos, me quito uno y yo digo dentro de mí, esto no puede ser conmigo, porque ¿sabes cuánta gente hay escuchando la radio ahora? Y vuelvo y me pongo el audífono. Cuando me pongo el audífono, de nuevo, sigo oyendo a esta dama y la toma el espíritu y comienza a hablar lenguas. Y cuando la toma el espíritu en la radio, comenzó a hablar lengua y me llamó por mi nombre y me dijo, Manuel, contigo mismo estoy hablando. Cuando esta mujer dijo estas palabras, yo me quité los audífonos, caí, me tiré de la cama, caí de rodillas. El hombre estaba dormido. Yo comencé a gritar en la celda, a decirle, Señor,
yo no te conozco, me han hablado de ti, enséñame a caminar porque yo no sé. Levanto mis manos arriba y le digo, Señor, con lo que me acordaba, yo te acepto como mi Salvador. Por favor, ayúdame a conocerte, enséñame a caminar porque yo no sé. En aquel momento, en aquella celda donde yo creía que no había esperanza, donde yo creía que no había solución para mi vida, donde yo creía que todos se habían olvidado de mí por mis errores, por mi falta, por las cosas que había cometido. En aquella celda a las 11 de la noche se mete la boca de Dios usando esta mujer por la radio a llamarme por mi nombre. Y yo me tiro de rodillas y comencé a alabar a Dios, a aceptar al Señor. Comencé a llorar mientras estoy llorando, diciéndole al Señor que me ayudara. Cuando miro me percato que el hombre está durmiendo, yo gritando en la celda y este hombre nunca se levantó. Me trepo para la cama arriba y comienzo a llorar atacado, y mientras yo lloraba sentía una paz interior en mí y sentía como que algo se desprendía de mí, como que una carga salía de mí, sentía mi cuerpo liviano, como una paz que nunca había experimentado en mi vida. Ahí mismo quedé dormido y creo que fue una de las primeras veces que duermo bien después de tanto tiempo. Al otro día, este hombre que me da la radio, me lo encuentro, le entrego la radio y le digo, ¿tú me puedes hacer un favor? Y me dice, claro. Y me dice, yo le digo, ¿puedes llamar a hacerme un 3 líneas con tu esposa para llamar a mi esposa para que ponga dinero en el teléfono para yo poder hablar con ella? Hicieron un 3 líneas, llamaron a mi esposa, le doy las instrucciones, mi esposa, amén, recibe las instrucciones y por la tarde volvemos y salimos. Cuando abren, él está llamando a su esposa y su esposa le da la noticia que mi esposa había puesto dinero y él me dice, Manuel, que ya tu esposa puso dinero, que vayas al teléfono que puedes llamar. Recuerdo que cuando voy allá y llamo a mi esposa me dice, no te vayas, que alguien quiere hablar contigo. Y cuando hace un 3 líneas, oigo en el teléfono un hombre de Dios y me dice, Manuel, estoy orando anoche a las 11 y algo de la noche, no recuerdo bien la hora. Y me dice, estaba orando y mientras oraba tuve una visión. Y en la visión vi celdas arriba, celdas abajo, pero de las de abajo, la del medio brillaba más que todas las demás. Y yo empecé a llorar y le dije, pues a las 11 de la noche, en esa celda que viste, la que yo me encuentro, y a esa misma hora fue que yo me tiré de rodillas en el suelo, levanté mis manos y acepté al Señor y le empecé a gritar, Señor, ayúdame, ayúdame a caminar porque no sé caminar, ayúdame a conocerte, porque Dios me habló a través de una mujer por la radio y cayó en bendición, comenzó a hablar lengua. Yo recibí la bendición en ese momento y pude entender que en ese momento Dios estaba confirmando que lo que yo había hecho, que el corazón que se había arrepentido en aquella celda, Dios lo había aceptado, porque Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado. Ahí entendí la grandeza del amor y la gracia de Dios sobre la vida del ser humano. Comencé a creer en lo que Dios podía hacer. Mientras Dios me permitía vivir estas experiencias, mi corazón se llenaba de alegría, mi corazón se llenaba de regocijo, sabiendo que Dios estaba conmigo, que estaba escuchando cada una de mis palabras. Recuerdo que sigo en la cárcel y mientras estoy en una celda me cambian para otra celda y estaba solo, y creo que al otro día ponen otro muchacho conmigo en la celda, y cuando lo ponen en la celda conmigo estoy así sentado en la celda pensando, y recuerdo que este hombre está en la puerta de la celda mirando para afuera y de momento se vira sin saber lo que yo estaba pasando. De momento se vira para donde mí, un hombre que no le servía al Señor. Se vira para donde mí, me dice, Manuel, sírvele al Señor con el corazón, Él se encargará de devolverte lo que te han quitado. Y yo comienzo a llorar, y comienzo a llorar porque lo único que me venía en mi mente era la imagen de mi hijo. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde se encuentra mi hijo? Dios me está diciendo que me lo va a devolver si le soy fiel. Y eso estaba ahí.
Y yo comencé a llorar y a recibir la palabra que Dios me estaba hablando a través de ese hombre. Ese hombre no sabía lo que yo estaba pasando. Y comienzo a llorar. Pasa el tiempo, el transcurso de los meses, y estaba peleando, gloria al Señor, para que me dieran, amén, el privilegio de poder ver el caso afuera, desde mi casa, de la calle, y poder pagar una fianza para salir, no estar más preso, lo que se veía el caso. Mientras estoy tratando de que me lleven a la corte, me bajan la fianza. Cuando me bajan la fianza, me llevan a la corte. Recuerdo como hoy, estoy en la corte ese día con mi abogado, está mi esposa atrás en la primera fila, mi abogado al lado mío, la fiscal, la jueza, y vamos a presentar para poder pagar la fianza y poder irme. Y recuerdo como hoy que la fiscal le da un papel a mi abogado, y cuando le da el papel a mi abogado, el abogado viene donde mí y me dice: Manuel, mire este papel. Le dije: ¿qué es eso? Y me dice: ¿por qué no me dijiste nada? Le dije: ¿pero qué es eso? Explícame. Y me dice: estos son tus casos, antecedentes penales en Puerto Rico. Te salieron y con esto no te van a soltar. Y le dije: perdóname, se me olvidó. Estaba muy nervioso y se me olvidó, no me acordé de decirte eso. Le dije: pero tranquilo, ¿dónde hay que firmar? El papel decía todos los casos en Puerto Rico y decía mi nombre, Manuel Vélez Acosta, el número de récord y todos los casos en Puerto Rico. Entonces, firmo el papel. Cuando firmo el papel, el abogado mío firma el papel, se lo entrega en manos de la fiscal. Cuando se lo entrega en manos de la fiscal se lo entrega en manos de la jueza. Recuerdo que la jueza se pone en un espejuelo y comienza a mirar el papel. Y recuerdo como hoy que cuando ella está mirando el papel en la sala, le dice a la fiscal, se lo entrega y le dice: yo no puedo hacer nada con este papel, con este documento. Y la fiscal le pregunta el por qué. Ella le dice: porque ahí no dice el nombre de él. La fiscal se quedó mirando el papel atónita, como: yo acabo de ver este papel y sabía que estaba el nombre de él aquí. Rompe el papel, molesta y lo tira al zafacón. Yo me quedo viendo esto atónito porque no entendía lo que Dios estaba haciendo, y en cuestión de segundos Dios le cambia el nombre al papel. Yo no sé qué nombre le puso, yo no sé cómo lo hizo, yo no sé de la manera que lo escribió. Yo lo que estoy seguro es que mis ojos presenciaron cuando esta mujer dijo que ahí no decía el nombre mío y que Dios le cambia el nombre a ese papel. Ahí comencé a ver la grandeza de Dios, quedé atónito por lo que yo estaba viendo. Me bajan para la celda. Cuando me bajan para la celda, me tiro de rodillas a darle gracias al Señor. Y mientras me tiro de rodillas a darle gracias a Dios, comienzo a llorar y a llorar, pero lloraba, amén, de la alegría de lo que mis ojos estaban presenciando en aquel entonces, de que Dios estaba teniendo misericordia sobre mi vida y de que el Dios verdadero me estaba demostrando que Él es real y verdadero en mi vida. Y mientras yo lloraba, el abogado viene, baja y se pega para la celda y me llama: Manuel. Me pongo de pie y voy donde él a la celda y me dice: mira este papel. Le digo: ¿qué es eso? Explícame. Y me dice: Manuel, tú me estás mintiendo. Y le dije: no te puedo mentir, no te estoy mintiendo, te estoy pagando para que me defienda, tienes que saber todo cómo pasó. Y me dice: la sangre que había en la escena era tuya. Y le dijo: sí, toda esa sangre era mía, toda la sangre de la escalera era mía. Me dijo: ¿la sangre era tuya? Sí, era mía. Me dijo: pues mira este papel. Mandamos a sacar el ADN, las pruebas de ADN, y aparentemente la sangre no es tuya. Cuando él me dice eso, mis ojos se aguaron. Él se va, me dice: vengo ahora. Me tiro de rodillas de nuevo y comienzo a llorar, diciendo: Señor, gracias porque otra vez más me demuestras cuán poderoso eres en la vida del ser humano y de aquellos que se humillan delante de ti, que lo imposible lo conviertes posible porque tú eres Dios. Comienzo a darle gracias a Dios en aquella celda, arrodillado, atónito, porque no podía comprender, mi mente no podía comprender la grandeza del poder de Dios, lo que estaba sucediendo allí.
porque nada de eso, amén, todo eso era mío. Nada de eso se había limpiado. Yo no hice nada. Ahí todo lo hizo Dios. Y cuando estoy de rodillas en la celda, a los varios minutos, mi mente no me es infiel, creo que 20 minutos, vuelve el abogado para donde mí. Y yo vengo y me pongo de pie y donde él me dice, Manuel, mira esto. Y me enseña un papel con diferentes nombres. Le digo, explícame eso. ¿Qué es eso? No entiendo. Y me dice, Manuel, el alma que estaba allí, lo que cogieron era tuyo. Y le dije, sí, todo eso era mío, pero no me lo cogieron a mí, yo lo había tirado, pero sí, todo eso era mío. Y me dijo, tú limpiaste eso. Y le dije, yo no limpié nada, no me dio tiempo, me arrestaron ahí rápido. Y me dijo, pues, aquí no salen tus huellas tampoco. El ADN no sale, las huellas no salen. Arriba yo no sé qué sucedió con el papel, cuando el papel decía tu nombre. Y mientras él hablaba, mi corazón palpitaba fuerte. Él me dijo, vengo ahora. Se fue, me tiro de rodillas a darle gracias a Dios. Lo único que me salía dentro de mí, agradecimiento al Señor. Señor, gracias, gracias, gracias. Y mientras estoy orando a Dios, dándole gracias a aquella celda, me acuerdo de mi hijo, de mi esposa. Y le digo, Señor, por favor, mete tu mano también con ellos. Permíteme disfrutar de mi familia. Permíteme tener a mi hijo en mis brazos de nuevo. Por favor, esto que estás haciendo conmigo, por favor, hazlo con ellos también, que yo pueda tener mi familia. Y comencé a ver las grandezas de Dios. Terrible en lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Un caso donde tenía 8 cargos graves, donde me querían dar de 35 a 45 años si mi mente no me es infiel, donde tenía más de 7 testigos en la sala señalándome, donde habían policías siendo testigos, y allí la misericordia, no Manuel, o no porque me la sabía toda, sino allí la misericordia de Dios se extendió sobre mi vida una vez más, dejando de Dios saber a mi vida que el dueño del poder es Él y que Él es el grande y el poderoso y que alejado de Él nada podemos hacer. Mientras pasa esto, acabo de vivir una experiencia poderosa en aquella corte donde vi que Dios me cambia el nombre del papel, que vi que el ADN no salía mío cuando la sangre que había en toda la escalera era mía. Estoy 100% seguro de eso. Que vi cuando Dios borra todas las huellas de aquello. Comencé a ver la mano de Dios. Y cuando salgo en fianza para la calle, recuerdo que llego a casa y ese día le digo a mi esposa, mi amor, vamos a llamar para que nos dé un culto en la casa. Yo necesitaba un culto en mi hogar. Y llamamos y pedimos el culto y nos dijeron que sí. Y creo que fue al otro día, a los 2 días, no recuerdo, pero sé que trajeron el culto a mi casa. Cuando traen el culto a mi casa, nos estábamos gozando en el culto en la sala. Y recuerdo que el culto se acaba. Cuando se acaba el culto, el pastor que estaba en aquel culto se para con nosotros a hablar en la sala de mi casa. Se me para de frente y me dice, Manuel, así les dice el Señor, se tienen que casar. Cuando él me dijo eso de parte del Señor, oró por nosotros, se fue. Cuando él se fue, que trancó la puerta, miro a mi esposa y comencé a llorar porque a mi esposa no la querían conmigo porque yo era un peligro para la familia. Amenazan a mi esposa y le dicen que si la ven conmigo, no verá más a mi hijo. No la querían conmigo al hacer que a mi familia porque decían que yo era un peligro para los niños, para mi hijo, para ella. Y no la querían al lado mío. Pero ahora Dios me dice que me tengo que casar. Estaba entre la espada y la pared. ¿Le creo a Dios o le creo a lo que ellos están diciendo sobre mi vida? No me quieren con ella, no me quieren al lado de mi familia, pero ahora Dios me dice que me tengo que casar. Cuando al otro día, gloria al Señor,
Recuerdo que voy al City Hall con mi esposa y me paro en la puerta del City Hall antes de entrar. La agarro de la mano. Recuerdo como hoy que miro hacia arriba y le digo a Dios: Señor, tú hablaste y yo te voy a obedecer. Nos vamos a casar como tú dijiste y vamos a hacer las cosas bien. Tú harás lo que tengas que hacer. Entramos, nos casamos, llenamos los papeles, se los llevamos al pastor de aquel entonces. Todo estaba en orden y faltaban 2 semanas. Ya estábamos casados, no la querían conmigo. Faltaban 2 semanas para que llegara el juicio de mi hijo, para ver si me lo devolvían o no me lo devolvían. Ahora yo estoy casado. Ahora ellos saben que mi esposa está casada conmigo. Faltaban 2 semanas para que ellos decidieran si mi hijo vuelve a nuestros brazos o se queda con la familia con él. Ya yo estaba casado. Pasan las 2 semanas. Vamos a la corte. Cuando vamos a la corte, estábamos allí. Mi humanidad se estremece. Y comienzo a decirle al Señor: Señor, perdóname si llega la duda a mi corazón. Pero es mi hijo, no lo quiero perder. Yo obedecí lo que tú me dijiste. Estoy aquí y obedecí lo que tú me hablaste. Por favor, mete tu mano. Y comencé a hablar con Dios antes de entrar a la sala. Recuerdo que entramos a la sala y cuando entramos a la sala, los pensamientos comienzan a bombardearme. Te casaste y ellos no te quieren con tu esposa. No vas a ver a tu hijo más nada. Y esa batalla interna. Y dentro de mí, y yo decía dentro de mí: Señor, por favor. Ellos dijeron una cosa, pero tú hablaste y tú eres más grande que lo que ellos pueden decir. Ellos dijeron que no me querían con él, con mi familia, pero tú fuiste quien me entregaste a mi familia. Señor, ten misericordia. Y ese pensamientos dentro de mí batallando. Recuerdo que habían como alrededor de 7 a 8 trabajadores sociales. Cada uno de ellos hablando bien mal de mi persona. Que yo era un peligro, que no la querían al lado de mi esposa, que yo no podía estar cerca de mi hijo, que yo era un peligro para la sociedad. Comenzaron a hablar barbaridades de mí para que no me devolvieran a mi hijo. Cuando todos hablaron, le entregan todos los papeles a la fiscal. La fiscal comienza a hablar con la jueza comienza a mirar todos los papeles. Y recuerdo como hoy que mientras los está leyendo, nos está mirando y seguía leyéndolo, filmando. Y en aquel día recuerdo como hoy que esta jueza se pone de pie, echa para atrás su silla y se pone de pie en su estrado, en su escritorio, y nos dice: Manuel Vélez Acosta, Sacha Rodríguez, yo les devuelvo la custodia de su hijo. Cuando esta mujer dijo esto, esta jueza, yo comencé a llorar porque volví otra vez a ver la grandeza de Dios, no tan solamente en mí, sino en mi familia. Cuando esta mujer me dijo: les devuelvo la custodia de su hijo, yo sentí una paz, un río que bajó desde mi cabeza, comenzó a llenar una paz en mi corazón y sentí un gozo inefable que nunca había sentido y quería gritar en aquella sala, darle gloria a Dios. Y me tenía que contener, y cuando salí me fui para afuera, levanté mis manos afuera y decía: Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú eres bueno. Y ese día, cuando ellos no me querían con mi esposa, cuando ellos no me querían con mi hijo, cuando ellos dijeron que yo era un peligro para mi familia, Dios dijo lo contrario en aquella corte. Porque si hay algo que Dios no puede hacer es despreciar un corazón contrito y humillado delante de Él. Y ahí había un hombre, que estaba arrepentido de sus errores. Ahí había un hombre que estaba arrepentido de todas las maldades que había hecho. Ahí había un hombre que se había humillado de verdad delante de Dios. Ahí había un hombre
que había derramado su alma delante de la presencia de Dios. Y Dios aceptó esto como olor grato. Pude verlo, vivirlo en carne propia. Cuando aquella jueza dijo, les devuelvo la custodia de su hijo. Y recordé cuando aquel hombre Dios lo usa y me dice, séle fiel a Dios con el corazón que te devolverá lo que te han quitado. Cuando recuerdo esto, comienzo a darle gracias a Dios por lo que estaba haciendo con la vida de mi hijo, con mi esposa, amén, con mi vida en aquel entonces, y agradecido porque escuchaba cada una de mis oraciones. Recuerdo que cuando salgo, mi nene estaba en un carro montado y lo traen, me lo dan y yo lo agarro, lo aprieto. Comienzo a besarlo, se lo doy a mi esposa. Nos vamos contentos porque habíamos salido victoriosos de aquella corte. Donde el hombre decía, amén, cuando el hombre decía que yo era un peligro, cuando el hombre decía que yo no daba para nada, cuando el hombre decía, amén, que yo no tenía esperanza, Dios dijo otra cosa. Cuando el hombre decía que yo no servía, Dios me veía como un instrumento útil en sus manos. Bendito sea el Señor. Cuando el hombre dijo que yo no tenía esperanza para vivir, Dios me vio como un instrumento y como una vasija de honra en sus manos. En el momento más adverso de mi vida, uno de los momentos más duros de mi vida, cuando pensé que yo no volvía a tener a mi hijo en mi brazo por un error que yo había cometido, que mi hijo paga por mi error. Ahí donde Dios extiende su mano de misericordia, me devuelve mi familia, mi hijo me lo da para atrás en mis brazos. Y pude entender que aquel que busca a Dios y se humilla, Dios siempre tiene la respuesta para todos nuestros problemas. Que lo imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Yo no podía hacer nada con mi fuerza. Yo no podía hacer nada, amén, con lo que tal vez sabía. Yo no podía hacer nada, amén, con lo que conocía. Lo único que podía cambiar la historia de nuestras vidas era la humillación delante del Rey de Gloria, Jesucristo. Me devuelven a mi hijo. Estoy contento, atónito con lo que Dios estaba haciendo alrededor, conmigo, mi familia, con mi esposa. Y recuerdo que me tiro de rodillas en la casa y le digo al Señor, puedo irme tranquilo a hacer mi tiempo en la cárcel porque mi hijo está en las manos de su madre. Me siento tranquilo. Le dije a Dios, Señor, tú no tienes culpa de lo que yo cometí. Tú no tienes culpa de las malas decisiones que yo cometí, que yo hice, que yo tomé. Estoy viendo y voy viendo el caso aún. Recuerdo que este día, un año y creo que 8 meses viendo el caso. Recuerdo que llega el día del juicio, donde el abogado vuelve y me pregunta afuera antes de entrar a la sala, ¿te vas a querer ir para juicio de verdad, Manuel? Y yo le dije, sí, quiero ir a juicio. Y me dijo, Manuel, si te encuentran culpable te van a dar con la mayoría. Y le dije, yo lo sé, vamos para juicio. Me fui para juicio por jurado, por 12 jurados. Yo tenía 8 cargos graves. No quiero entrar en ese tema. Y mientras estamos en el jurado, yo tenía la convicción que Dios iba a hacer algo poderoso también allí y que ese día no era la excepción. Que Dios iba a hacer también algo poderoso en aquel gran y último día. Cuando estoy allí en la corte, me están leyendo la sentencia, están deliberando, salen. Cuando me están declarando los cargos, de 8 se me caen 6 y me quedo con 2. Los 2 que me quedo, yo le dije a Dios en mi mente, tú no tienes culpa de esto. Eso fue un error que yo cometí.
pero si con esto tú me quieres enseñar para trabajar en mi vida, amén. Recuerdo que el juez me está leyendo los cargos, comenzó a leerme los cargos y comenzó a darme la sentencia. Y recuerdo como hoy que aquel policía, yo nunca lo había visto en todo el tiempo que yo estuve viendo el caso. Nunca lo había visto. En todo el tiempo que yo estaba viendo el caso, yo nunca había visto a este policía. Y recuerdo que con una voz sublime se me pega al lado y me dice: Manuel, pon las manos hacia atrás para ponerte las esposas. Yo pongo mis manos hacia atrás, mi esposa me pone las esposas mientras el juez está leyendo los cargos. Me da la sentencia, me retiro de la sala. Cuando me retiro de la sala, recuerdo como hoy que mientras voy caminando y entramos al ascensor para bajar y me lleven para la cárcel, este guardia, este policía me dice, mientras caminaba conmigo y me metió para el ascensor, me dice en inglés, Act 228, pero me lo dijo con una voz sublime que yo sentía paz cuando este hombre me hablaba. Y yo le dije, yo me voy a recordar de eso. Llego a la cárcel, cuando llego a la cárcel me meten en una celda donde no había nadie, solamente yo. Y para mi sorpresa, en aquella celda habían dos Biblias, una en inglés y una en español. Cuando abro la de inglés y la de español, me doy cuenta que este guardia me había dicho Hechos 2:28. Cuando yo leo Hechos 2:28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Cuando yo leí aquel verso caí de rodillas y comencé a llorar porque entendí que aquel no era un guardia más. Yo nunca lo había visto. Entendí que aquel hombre no era un guardia más, era un mensajero de Dios para dejarme saber que aún en medio de todos los procesos, Dios siempre iba a estar presente aún en mi proceso, que nunca iba a estar solo. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Ahí pude entender que Dios siempre iba a estar presente. Caí de rodillas en la celda solo, comencé a llorar y a darle gracias a Dios. Y comenzó a pasar como una película por mi mente de todo lo que había sucedido hasta que pude ver a mi hijo en los brazos de mi esposa y eso me trajo paz. Y le dije al Señor, Señor, lo único que te pido es que me dé fuerza para seguir hacia adelante y para serte fiel, para honrarte y serte fiel. Estoy en la cárcel, pasa el tiempo, hice mi sentencia y mientras estoy en la cárcel, gloria al Señor, cuando estoy en la cárcel, Dios comienza a utilizarme como instrumento. Comienzo a leer la Biblia y a orar. Dios comienza a utilizarme como instrumento para hablarle a otros presos. Y les hablaba, se convertían, pasaban diferentes cosas en la cárcel, experiencias que marcaron mi vida, donde Dios comienza a bregar con otros presos, donde Dios comienza a ministrarle a otros presos a través de mí. Y comencé a ver de cómo Dios me había, amén, separado para ser instrumento y cómo Dios había tenido misericordia conmigo para este tiempo, para que yo testificara de las grandezas de Dios en nuestra vida. Recuerdo que hice mi sentencia y cuando, amén, estaba haciendo la sentencia, me cambiaban de un bloque para otro y donde quiera que Dios me llevaba, ahí yo estaba llevando la palabra del Señor y hablándole, amén, a aquellos presos de Dios, del Dios de poder, y testificaba de lo que había pasado conmigo. Y muchos de ellos se convirtieron al Señor. Muchos de ellos, gloria al Señor, creyeron en la palabra. Muchos de ellos, amén, se convirtieron. Muchos de ellos pedían la oración. Muchos de ellos creyeron en el Dios que los había salvado. Y comencé a tener experiencias hermosas. Y una de las experiencias que tuve, que marcó mi vida también en la cárcel, fue que en una ocasión estoy en el cuarto. Recuerdo que estaba en el bloque de trabajo y estoy en el cuarto viendo televisor. Y cuando miro para el pasillo pasa un amigo mío de largo caminando, pero lo veo molesto.
Y cuando salgo del cuarto me le voy detrás a preguntarle, Tuti, ¿qué te pasa? Y mientras estoy caminando detrás de él para preguntarle, preocupado, porque lo vi molesto, lo vi como preocupado. Y cuando le estoy preguntando, Tuti, ¿qué te pasa? Me dice, no me pasa nada, pero me lo dice con enojo, con actitud. Y yo me detengo y le digo, ¿qué te pasa? Dime, háblame. Pero cuando le estoy hablando, este hombre me sacó un cuchillo bien largo. Recuerdo que cuando me saca el cuchillo, me empezó a tirar con el cuchillo y yo metía las manos, pero el cuchillo no me tocaba. En una de las ocasiones metí la mano y el cuchillo a mí me tocó y me abrió los dedos. Caigo de espalda cuando él me está tirando y cuando caigo de espalda él me sigue tirando con el cuchillo y yo tratando de esquivarme con las piernas, tratando de tumbarle el cuchillo para que no me apuñalara. Cuando logro pararme, este hombre comienza a correr y yo corro y me meto para el baño y veo que la mano está llena de sangre. Y cuando sucede esto, entro al cuarto y cuando estoy en el cuarto comienzo a llorar porque yo decía dentro de mi Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué tú permites que pase esto? Y comienzo a hablar con Dios en el cuarto por lo que sucedió y recuerdo, no audiblemente porque nunca he escuchado la voz de Dios audible, pero recuerdo que el Espíritu habló a mi espíritu fuerte que me estremeció y comenzó a decirme, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo comienzo a llorar porque entendí que de todas aquellas puñaladas que me estaban tirando, ninguna me tocó, solamente en la mano, para que yo entendiera que Dios era el que cuidaba de mí, que no era porque yo me la sé toda, era Dios el que cuidaba cada paso de mi vida. Y recuerdo que pasa como un mes y mientras un día estoy orando, comencé a orar por este hombre. Y cuando comienzo a orar por este hombre, recuerdo que en mi oración viene un pensamiento. Cuando estoy orando por él, viene un pensamiento que me dice, haz como Jesús hizo. Sigo orando y cuando termino, pasan las horas y recuerdo que aquel día los policías llamaron para trabajar, para ir a limpiar afuera y nadie quería salir. Y eso me estuvo raro porque yo decía, estamos aquí encerrados, están llamando para ir afuera y nadie quiere salir. Esto está raro. Yo estoy hablando dentro de mí yo mismo. Sucede que un hombre viene y me dice, Manuel, vámonos tú y yo, porque nadie quiere ir. Le dije, yo no quiero ir. Y me dijo, vámonos tú y yo, vente para salir, porque nadie quiere ir. Y le dije, pues yo voy a ir contigo. Cuando vamos, me cambio, nos llevamos el carro de limpieza y cuando vamos al otro bloque más abajo a limpiar, es un bloque donde habían solamente varios encerrados. Cuando vamos a aquel bloque a limpiar, que abren la celda, cuando abren la puerta para entrar, el primero que yo veo en la mesa sentado es el hombre que me intentó quitar la vida. Cuando yo veo a ese hombre sentado, solté el carrito. Mi humanidad me dijo, míralo ahí. Pero recordé aquellas palabras que me dieron a mi mente en la oración, haz como Jesús hizo. Cuando entro, él se baja de la mesa, estaba sentado encima de la mesa, se baja y él pensaba que yo iba a actuar en una manera incorrecta, mas sin embargo, cuando me le pego, le extiendo la mano y cuando él me agarra mi mano, yo lo jalé por de mí y lo abracé y le dije, Tuti, te amo y yo te perdono. Y comienza a llorar y comienza a llorar. Y cuando comienza a llorar, le digo, yo te perdono, yo te amo. Y me dijo, perdóname, Manuel, por favor. Le dije, yo no tengo nada que perdonarte. Y me dijo, tranquilo. Le dije, tranquilo, que Dios te perdona, no te preocupes, estamos bien. Y le dije, ¿quieres a Cristo? Y me dijo, por favor, ora por mí, que yo quiero aceptar al Señor. Y en ese momento oré por él y aceptó al Señor. Aquel hombre que me quiso quitar la vida. Ahí recordé que las palabras que llevan a mi mente en aquel momento, a como Jesús hizo, no fueron palabras mías. Fue el Espíritu Santo que me estaba ministrando para que hiciera como Jesús hacía. Y tuve muchas experiencias donde Dios me libró
del narcotráfico, donde Dios me libró de asesinatos, donde Dios me libró tal vez de masacres, donde Dios me libró muchas veces de la muerte, donde Dios me libró muchos años de cárcel, donde Dios permitió que yo tuviera a mi familia de vuelta cuando me la habían quitado. Y tuve muchas experiencias en mi vida que hoy por hoy puedo decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y hoy por hoy puedo seguir testificando que Dios es real y que para siempre es su misericordia. Amigo que me estás oyendo, hermano que me estás oyendo, si tal vez tu fe ha menguado por una situación que es normal en nuestra vida, si tal vez tu fe ha menguado por alguna situación, por alguna adversidad, tal vez estás entristecido y tu semblante ha decaído, que es normal en nuestra vida, somos humanos. Hoy yo quiero decirte que mantengas tu fe en Dios, porque en el momento preciso Dios hará lo imposible posible. Amigo que me estás oyendo, si crees que no hay esperanza y crees que todo ha terminado, hoy quiero decirte que todavía hay esperanza y que si aún respiras y Dios te tiene con vida es porque todavía el propósito de Dios sigue vigente sobre ti. Quiero dejarte saber que Dios es bueno y grande y maravilloso. Podemos testificar de las grandezas de Dios y podemos sentarnos horas hablando y claro está, queremos ser responsables ya que tuvimos una hora y quise hablar de estas cosas, testificar de estas cosas, porque todavía Dios sana, restaura, levanta, Dios liberta, rompe cadenas y Dios hace milagros y prodigios. Si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo ha hecho con todos los hermanos que han pasado por esta plataforma, también, amigo, lo puede hacer contigo. Algo tenemos en común todos los que hemos hablado. Y es que todos le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo a que trabaje. Dale la oportunidad al Señor. Deja que el Señor entre y obre en tu vida. Déjale todo en las manos del Señor. No pelees con tu propia fuerza. Si hay algún rencor o falta de odio falta de perdón en tu corazón, un odio en tu corazón, quítalo de ti y permite que el Espíritu trabaje. Ríndete a los pies de Cristo y permite que trabaje contigo, con tu familia y con todo tu entorno. Dios siempre será Dios. Dios siempre será bueno y lo único que quiere, amén, es bendecir nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que me concede nuestro hermano Luis, me concede, amén, el equipo de trabajo de Maranata Radio Ministry. Y le felicito nuevamente por 10 años. 10 años donde han hecho un labor extraordinario con las vidas y donde a través de estas plataformas pueden llegar a otras vidas para que puedan creer en el Dios que nos cambió. Amén. Gracias, amén, por esta oportunidad. Amigo, hermano, les exhorto que sigamos hacia adelante, que miremos solamente el blanco de la soberana vocación, que Él es el único que puede romper cadenas, que Él es el único que puede sanar, que Él es el único que puede levantar, que Él es el único que puede restaurar las familias, que Él es el único que te puede devolver todo lo que has perdido. Eres el único. Todo lo que has perdido, Dios lo puede devolver. No lo que el diablo te ha quitado, porque el diablo no puede quitarnos aquí nada, porque fuimos bendecidos con bendiciones en Cristo Jesús. Sino que si por decisiones has perdido algo, Dios te las devuelve, porque Él es real y grande y maravilloso. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que, amén. Para mí es un privilegio, fue un privilegio, un honor el poder estar acá con cada uno de ustedes y esperando en el Señor que no tan solo este testimonio, sino todos los que hemos hablado acá, amén, sean de bendición a sus vidas. Y recuerda que solamente Cristo está esperando que tú abras las puertas y que le des la oportunidad para hacer lo que tú y yo no hemos podido hacer.
transformar la vida. Amén. Dios es bueno. Esperando que nuestro hermano Luis se conecte por acá. Gloria al Señor. Amén. Y qué privilegio grande. Gloria al Señor poder estar acá en esta emisora de bendición. Amén. Así que gracias, mi hermano Manuel. Nos hemos gozado con ese poderoso testimonio. O sea que te amamos mucho, te respetamos y oramos al Señor para que el Señor siga trabajando en tu vida, en los tuyos, y ese testimonio siga, ¿verdad? Impactando a las vidas. Así que para adelante, gracias por estar con nosotros y sabe que cuenta siempre ahí conmigo. Amén. Amén. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo Maranata, gracias a Luisito y bendiciones a todos. Les respetamos también de igual manera. Amén, amén, mi hermano. Dios te bendiga. Abrazo. Dios me los bendiga mucho. Así que ya estamos listos para este último testimonio. Cerramos este segundo día de maratón de testimonio, ¿verdad? Celebrando los 10 años, 100 años, 10 años de Maranata Radio Ministry. Y cerramos con nuestra hermanita Carmen Mercado, una ovejita de nuestro hermano pastor Marcelino Santiago. Y sabemos que este último testimonio será de gran bendición para su vida. Así que le damos gracias nuevamente por acompañarnos y espero que se goce, ¿verdad?, de este último testimonio. Así que dejamos por aquí a nuestra hermana Carmen. Dios te bendiga, Carmen. Amén, Dios le bendiga. Amén, bienvenida, un gusto, un placer, ¿verdad? Gracias por aceptar estar aquí juntamente con nosotros. Así que la dejo por aquí, este es su espacio para que el Señor la use, ¿verdad? Y nos pueda testificar de la grandeza que Dios ha hecho en su vida. Dios le bendiga. Amén, gracias. Quiero comenzar primeramente para, ¿verdad?, felicitar a Maranata por su 10º aniversario y le rogamos al Señor, ¿verdad?, que continúen con ese trabajo de salvar almas, de seguir llevando el evangelio a tantos lugares, de seguir supliendo la necesidad de muchos. Ciertamente, ¿verdad?, Maranata ha venido a eso, a suplir necesidad. Como dijera mi hermano, ¿verdad?, mi nombre es Carmen Mercado.